Buenas tardes, nuestro grupo es el grupo 6. Vamos a hablar acerca de la crisis económica del 2008 en Argentina. Este grupo está conformado por mi persona, Nayarit Pierre Box, Meriam Paniagua Salazar y Pablo Rodríguez Segura. ¿Qué es una crisis? La crisis económica es un periodo de recesión que afecta a un país y debido a la globalización, por consiguiente, afectaría al mundo entero. Durante este periodo de recesión se ven afectadas todas las variables económicas que involucran a un país, atribuyendo asimismo al desempleo, cierre de empresas, inflación, descenso del consumo, entre otros. Todos los factores en los que el dinero es partícipe colapsan. De igual forma, las repercusiones no son meramente económicas. La crisis es un periodo de confusión y estrés para la población, por lo que el desarrollo de la ansiedad, depresión, entre otros factores psicológicos, juega un papel muy importante. En este caso, nos aventuraremos en lo que consistió la crisis económica del 2008, cómo un país se vio afectado durante la misma y cómo mejoró de igual forma, analizando distintos tipos de variables involucradas que son esenciales en un país para su progreso o descenso económico. La crisis del 2008, también conocida como la Gran Recesión, tiene lugar en la historia desde diciembre del 2007 hasta junio del 2009, conocida como una de las crisis financieras y económicas más grandes desde la Gran Depresión. A medida que el mercado hipotecario de Estados Unidos fue colapsando, fueron cayendo consigo grandes instituciones financieras, como los grandes bancos de inversión. La principal causa de esta crisis fue el colapso del mercado de bienes y raíces. Si bien la crisis hipotecaria ha sido identificada popularmente como la fuente principal, el origen de la crisis se halla principalmente en el exceso de gasto y endeudamiento por parte de los estadounidenses. Estimulado por las bajas tasas de interés, una parte del gasto excesivo se dirigió al mercado inmobiliario. Muchas personas adquirieron propiedades por encima de su precio de pago y su capacidad de pago, o una vivienda adicional con fines puramente especulativos, dando origen a la crisis hipotecaria al presentarse una caída en el precio de las viviendas, misma que se ha reflejado tanto en la reducción del patrimonio de muchas familias que se ha visto reducida en la capacidad de su consumo. Asimismo, juega un papel importante la mala gestión de las entidades financieras por no determinar los riesgos que esto podría producir. Conforme los precios inmobiliarios iban en decadencia, las hipotecas se volvían incobrables. En consecuencia, cayó consigo la economía estadounidense, afectando al mundo entero. Después de la burbuja de las acciones de las empresas tecnológicas, las denominadas dot-com, y del ataque terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York en el 11 de septiembre del 2001, el Banco de la Reserva Federal mantuvo bajas las tasas de interés para darle impulso a la economía y tratar de sostener el crecimiento económico. Las tasas de interés de Estados Unidos alcanzaron niveles históricamente muy bajos. Por su parte, los bancos, frente a la liquidez existente, se volvieron cada vez más creativos para elevar su rentabilidad, desarrollando nuevos instrumentos financieros y métodos para relajar los requisitos a la hora de otorgar préstamos, particularmente hipotecarios, y mantener el riesgo contingente fuera de sus balances. Y al mismo tiempo, los fondos de pensiones con miles de millones de dólares acumulados buscaban nuevas oportunidades de inversión, al igual que los inversionistas extranjeros que dirigieron grandes flujos de recursos financieros al mercado de Estados Unidos. En este contexto, se otorgan un número creciente de créditos hipotecarios, muchos de ellos sin el respaldo apropiado, que luego se empaquetaron como derivados y se vendieron a intermediarios financieros no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y en Asia. Cuando los precios de los bienes inmobiliarios disminuyeron y los créditos hipotecarios cesaron de pagarse regularmente, la burbuja financiera que se había creado explotó y arrastró no solo los precios de este tipo de bienes, sino también todo el sistema financiero, por la vinculación existente de los activos financieros entre sí y con los balances de los bancos e instituciones financieras, con consecuencias muy negativas para el resto de la economía. En síntesis, esto es más o menos lo que ocurrió durante la crisis del 2008 y más adelante mis compañeros les explicarán las variables que fueron aplicadas para prescindir de ella. Yo les voy a hablar sobre las variables establecidas. La primera es la tasa de inflación. Solo en unos países se logran tasas de inflación negativas. Esto significa que el nivel general de precios está disminuyendo y los precios al consumo se abaratan. Este caso se llama deflación.
Argentina, en comparación con otros países, los drásticos aumentos de precios ya no están en la media. Por lo general, esto es un signo de agitación política y económica. La segunda tasa sería la tasa de crecimiento de la población, que es la tasa más grande de la población de las personas entre 15 a 64 años, por lo que puede considerarse un país con un número significativo de habitantes. Luego sigue la tasa básica, que sería la tasa básica es la que paga el banco por los depósitos que capta, que se relaciona con el tipo de depósito, la moneda, el plazo, el monto, donde se presenta que durante los años antes y durante la crisis económica la tasa pasiva que recibían los depositantes iban en un gran aumento en cada año, llegando a su punto más alto en 2009 a casi 9,93% y luego manteniendo constante una tasa del 9%. Ahora está la tasa política monetaria, que se utilizaron datos del 2011 al 2023 debido a que el BCRA, Banco Central de la República de Argentina, presenta solamente datos de los respectivos años. La tasa de referencia de la política monetaria indica que el sesgo de la política que adopta la autoridad monetaria para alcanzar sus metas de inflación durante los años 2014-2019 presentan con una tasa entre el 38% hasta el máximo punto con un 65,44% en 2019, con la llegada de la pandemia reduciendo, pero en este último año ha aumentado hasta un 97%, dando como teoría de que durante la crisis económica 2008 se presenta el mismo patrón de subir muy alto en el punto más fuerte, luego mantener una estabilidad y así sucesivamente. Ahora, seguidamente, vamos con el déficit fiscal, que el déficit fiscal de Argentina durante los años 2000 a 2012 se presentan resultados mayormente negativos, donde el 2001, antes de la crisis económica, llega hasta menos 5,36%, luego en 2004 una recuperación de hasta 3,97% del PIB en el gasto público, pero durante los acontecimientos de la crisis económica, Argentina vuelve a encontrarse con resultados muy negativos, llegando a 2012 a menos 3,2%. Ahora el gasto público en servicios económicos. El gasto público es uno de los instrumentos de política fiscal más importantes que tienen los estados para perseguir objetivos como redistribuir ingresos, generar empleo, brindar protección social, avanzar en infraestructura y proveer servicios públicos. La deuda pública. La deuda pública que presenta el país se demuestra mucho más durante los años antes de la crisis. Eso es debido al momento que estaba pasando el país, llegando en 2002 un aumento del 147%, es decir, en términos de millones existía una deuda de 165 millones de dólares con la llegada de la crisis económica. Por las políticas que se realizaron, lograron reducir la deuda bajando hasta un 40,44%. La tasa de desempleo por año. El desempleo en Argentina destaca especialmente con enorme aumento en el año 2002 debido a la crisis que se presenta con anterioridad, pero para los años de la crisis en 2009 presenta un punto alto mayor del 5% del desempleo del país, gracias a las políticas monetarias donde logra proporcionar el pleno empleo. El crecimiento del PIB, que el PIB en el país tuvo una caída enorme en el 2009, superando el 5% de una manera negativa. Eso es debido a la caída de los bancos centrales, donde el bienestar socioeconómico sale perdiendo y eso en efecto trae consecuencias a los ciudadanos. El consumo de los hogares, que ya esa sería la última variable, que dice que el consumo de los hogares se ve muy reducido en el año 2009, donde ocurre la crisis económica mundial. Esto afectó la vida de los ciudadanos, ya que el costo de una canasta básica para ellos o en caso con familia era muy complicado, debido al aumento de precios, causando un gran problema en el bienestar de los argentinos. Ahora les voy a explicar sobre lo sucedido en la crisis. Fue un impacto de la crisis financiera internacional de 2008 en la economía argentina desde la perspectiva del sector externo.
Según el planteamiento de algunos expertos, la hipótesis planteada es que la crisis internacional en la Argentina desencadenó una serie de factores internos que comenzaron a socavar los pilares del crecimiento. Pero paradójicamente, algunas características de este país en Argentina se han puesto en una marcha una serie de factores internos que están empezando a erosionar la columna vertebral de crecimiento. Paradójicamente, algunas de las características del país que en principio podrían percibirse como negativas debilitan los canales de propagación de la crisis, limitando así los shocks externos. Está claro que las perspectivas económicas todavía dependen de la evolución de la situación internacional, de los cambios en la demanda de bienes de exportación y del restablecimiento de la confianza en los mercados financieros. Los problemas de deuda siguen sin resolverse y las dificultades para reunir capital en los mercados internacionales han reavivado los problemas del 2001. Para comprender cómo se alcanzaron esos niveles es necesario situar la situación actual en un marco internacional y tener en cuenta todos los factores determinantes del periodo post-crisis, desde la deuda hasta la reestructuración y el colapso de la economía mundial. Bueno, para continuar con el trabajo, tenemos las políticas aplicadas para salir de la crisis, que donde son herramientas del sector económico, donde se busca más que todo regular la economía, donde se busca el crecimiento económico, la estabilidad de los precios, el pleno empleo, la distribución del ingreso, la riqueza y el equilibrio. Durante la época del 2008. Pero como se puede ver, también se utilizaron muchas de estas políticas en los años 2001, 2002, debido a que Argentina presentaba una gran crisis antes de la llegada de la crisis conocida del 2008. Que viendo de esta manera, tenemos las políticas fiscales, más que todo que es el uso del gasto público y la tributación para influir en la economía, donde se aplicó la prociclicidad fiscal, que es una correlación entre el componente cíclico del gasto público del gobierno y el del PIB de la economía, que se buscaba una manera de regularlo. Luego, un mayor gasto en el sector público, que esto obviamente esto hacía que se aumentaba la demanda agregada, una mayor inversión, sí, más que todo gasto público en la salud, en la educación y en la protección social de los ciudadanos, y reducir el espacio fiscal. Luego, en la política monetaria, como se ven en estos pequeños gráficos, es más o menos qué se hicieron durante esto. En el tipo de cambio bilateral se dejó un fuerte impulso en los bienes de precios primarios sobre la demanda agregada en el mundo emergente y especialmente en el periodo post-recesión de la crisis, donde la política fiscal expansiva también contribuyó a la precisión real, que eso se ve muy relacionado con el gasto público. Luego la tasa de devaluación, que como aquí dice, se dejó nominalmente que la moneda local durante los periodos antes y después de la crisis y que se terminaba de despreciar normalmente durante la crisis. Y luego se puede ver cómo aquí funcionó la tasa de inflación, que también anteriormente se hizo mucho mayor análisis. En las políticas comerciales, a la hora se dividió en dos maneras. En la de inversiones, que era traer inversión extranjera sin ninguna restricción, garantizar que el envío exterior de utilidades líquidas realizadas en cualquier momento, pero que el país impuso un número de requisitos para la compra y transferencia de divisas. Luego, que Argentina cuenta con diversos programas de incentivos a nivel nacional y provincial para lograr que la inversión nacional, internacional, la competencia y las exportaciones y también la inversión extranjera. Y por siguiente, las políticas comerciales también es importante debido a que promueve la exportación del país, implementando varios programas de concesionarios arancelarios, entre sus regímenes, programas de mencionar como los programas de promoción a la inversión. Y por último, tenemos las políticas promocionales, disculpe, que se dividieron en la promoción de investigación más desarrollo y la promoción de exportaciones. O sea, en otras palabras, la política promocional es para que haya mayor competitividad entre las instituciones, para que al final se haya una competencia entre ellos, obviamente, y pues impulse a mayor inversión, mayor investigación y esto mejore mucho económicamente. Como dice, promoción de inversión en general y inversión extranjera directa.
y la capacidad genérica de desempeño. Como conclusión y que hemos aprendido, más que todo, la crisis económica marcó bastante en el país, pero hay que recalcar mucho de que ya el país venía en un camino muy complicado debido a los problemas sociales desde los 90 al 2001-2002. Por eso a la hora de analizar las variables se puede ver cómo en 2001-2002 hay unos que son mucho más superiores al 2009, 2008, que 2009 más que todo importante debido a que es el año donde más se nota la crisis económica. Esto en cierta parte positivo porque, por ejemplo, se vio que en las políticas que se lograron aplicar para salir de la crisis, como ya se llevaba trabajando durante bastante tiempo, esto hizo que a la hora que llegara esta crisis no fuera el doble de peor que las anteriores, sino que regulas la crisis del 2001 del país y ya luego tienes la regulación de esto. Entonces, usted aplica las mismas políticas, obviamente usted agrega nuevas, ver cómo expandir o contraer el equilibrio económico para obtener el pleno empleo y todo en corto o largo plazo. Y que más que todo, la búsqueda del bienestar socioeconómico, la construcción de una economía más fuerte y equitativa, que aunque traiga muchas consecuencias, más que todo atraer lo posible para los ciudadanos del país y buscar un futuro más próspero. Muchísimas gracias.